Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la Cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato. El día de hoy contaremos con la exposición del tema Bioética, Género y Arte, a cargo de la maestra Paola Zamora Borge, quien es profesora de tiempo completo en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Azcapotzalco. Es licenciada en Filosofía por la UNAM y maestra en Docencia, MADEMS, con diversos diplomados en TICS, Género y Racismo. Ha impartido cursos a profesores sobre filosofía y literatura, filosofía aplicada, pensamiento complejo y educación y actualización disciplinaria. Ha dictado ponencias y conferencias y ha escrito diversos artículos relacionados con los temas de pensamiento complejo y educación, violencia y equidad de género, asesorías, TICS y adolescentes. Su ámbito de interés es la estética, el arte, la tecnología, el género y la argumentación. Es divulgadora de la filosofía y las prácticas filosóficas, mediante círculos de estudio, cafés filosóficos y brigadas de filosofía para niños fuera del ámbito de la academia. Ha sido tutora y asesora de jóvenes hacia la investigación en humanidades y de las Olimpiadas Universitarias del Conocimiento. Ha participado en las revistas del Colegio de Ciencias y Humanidades, como son Utopía, Murmullos Filosóficos, Poética, Delfos y Pulso Académico. Y para el Programa Universitario de Bioética es un honor contar con la presencia de la maestra Paola Zamora. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, doctor Ángel. Muchas gracias por quienes nos están escuchando. Les saludo a todas, a todos y a todes. Y bueno, pues es un gusto estar acá. El tema que hoy trataremos es precisamente sobre bioética, sobre género y sobre arte. Y en ese sentido, bueno, pues damos inicio a la plática. La idea sería que yo les voy a ir exponiendo y en algún momento, bueno, pues con sus preguntas hacemos un intercambio. El tema básicamente tiene que ver con pensar en cómo, aunque en esta presentación me centro o me aboco a la mujer en el arte, pues entendemos que por género como construcción social, pues implica las diversidades que no nada más tienen que ver con mujer o hombre, pero en este caso haremos una revisión y esto salta a la vista en el sentido de la inquietud que me originó precisamente, fue el ver cómo la mujer había o ha estado representada en las obras artísticas, a partir de toda la historia, cómo se va confabulando precisamente estos imaginarios, y en esta revisión, precisamente una de las cosas que vamos encontrando es que son los hombres los que han representado en su mayoría de las veces a las mujeres. Y esto pues implica precisamente pensar en desde dónde las representan, pero además otra cuestión interesante es ¿y qué pasa con las mujeres creadoras? Bueno, en principio consideramos que el arte no tiene necesariamente por qué tener una función social o tener una intencionalidad, ya sea moralizante, pedagógica o política. Sin embargo, el hecho de representar la realidad, pues sin duda es ya un traer al momento en el que se plasma la obra una expresión de los imaginarios que ahí se gestan junto con el contexto en el que se da. Entonces, nos sirve pues revisar el arte para precisamente asomarnos a través de la mirada del artista a cómo se está mirando el mundo, a cómo mira y cómo quiere que se mire lo que se representa. En ese sentido, bueno, pues sirve como provocación precisamente lo que en los años 80 del siglo pasado hace un grupo de mujeres activistas al cuestionar precisamente y al formular la pregunta sobre cuántas mujeres o qué deben de hacer para entrar en una galería o en un museo que es el centro precisamente donde se confabula el arte, ¿no? Donde está presente como si fuera un lugar sagrado el arte de los tiempos.
Y en ese sentido, bueno, pues la cuestión es que las mujeres sí aparecen en el museo, pero aparecen representadas, aparecen como un objeto. La cuestión es cuántas de estas mujeres aparecen como creadoras, que se representan, que forman parte también de la construcción de estos imaginarios. Y entonces en esta provocación que hace este grupo de activistas, pues lo que encontramos es precisamente cuestionamientos pertinentes. ¿Qué hay dentro de los museos como recinto? Pero otra cosa también es la revisión que hacemos a partir de la documentación histórica. Se ha cuestionado precisamente que textos como que compilan la historia, pues adolecen de las mujeres creadoras. No hay el registro suficiente y eso nos lleva precisamente a plantear si es porque no les interesa, porque se dedican a otras cosas, o qué es lo que hace que encontremos tan pocas mujeres documentadas como creadoras. Entonces, habría que ver, ¿es porque no les interesa o porque han habido otras circunstancias que han hecho que las mujeres o no se dediquen o no quede el registro de lo que han hecho en el arte? Porque entonces aquí lo que tenemos, pues evidentemente es que hemos visto la representación de las mujeres de una manera parcial, ¿no? Hay un sesgo. Quizá habría que ver si tenemos el acto creador en donde están las mujeres creadoras que suelen representarse a sí mismas, por ejemplo, o los hombres que están representando a las mujeres y que hay ahí cómo se miran las mujeres, cómo miran los hombres a las mujeres, cómo hay este juego justamente de crear un espacio simbólico, ¿no? Y además, otra cosa importante que es precisamente lo que han trabajado algunas teóricas, algunas teóricas feministas sobre el arte, es precisamente el ver que hay cierto tipo de arte que sí está legitimado, que ciertas expresiones artísticas caben en el museo, caben en las enciclopedias, caben en los documentos, ¿no? Como el arte. Y sin embargo, muchas otras actividades creadoras no han sido documentadas, se relegan, por ejemplo, del arte con mayúsculas a, por ejemplo, la artesanía. Entonces ahí habría que cuestionar los criterios mismos de lo que se considera arte y encontrar precisamente que estos criterios, pues, no solamente implican una cuestión de desconocimiento o de intencionalidad de no dar a conocer, sino de inclusive reducir a la interpretación de lo que se hace como acto creador. Entonces, bueno, a la par de eso que veríamos es la idea de lo difícil que implica el reconocimiento artístico, ¿no? O sea, lo que implica llegar a poder que una obra esté y sea reconocida y se mantenga en la memoria. Lo primero es el acceso a la formación, por ejemplo, pensando en las mujeres creadoras. Un segundo, por favor. Ya, gracias. Es el hecho de lo que significa que las mujeres puedan aprender, puedan formarse, puedan tener los recursos, por ejemplo, para hacer estas cuestiones creadoras, como puede ser desde lo que conocemos la historia del arte, la pintura, la música, etcétera. Significa tener un acceso, por ejemplo, a los espacios donde se da esta formación, contar con los recursos, y ahí es donde encontramos un primer obstáculo. El primer obstáculo es que a las mujeres se les remitió, ¿no? Históricamente, si revisamos, por ejemplo, la Grecia clásica, pues al espacio privado. Y en el espacio privado, pues había labores específicas para las mujeres. De tal manera que cosas como el arte, por ejemplo, tenían un espacio público, ¿no? Y en ese espacio público, pues no caben las mujeres, no es el espacio destinado para ellas.
y tampoco es el espacio donde se puedan formar, donde puedan adquirir técnicas o herramientas para el acto creador. Pero no significa que no lo haya habido. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no, hay otras condiciones socioeconómicas, políticas, etcétera, que permite que algunas mujeres sí puedan tener o contar con los recursos para poder acceder a una formación. En este caso vamos a encontrar algunas mujeres que entraron a espacios como por ejemplo las abadías o espacios en los que tuvieron un poco más margen de libertad para poder crear, o que venían de familias, por ejemplo, que se dedicaban al arte y que inclusive tuvieron padres que les enseñaron los recursos para poder hacer obras artísticas. Entonces, pero esos son los casos menores, o sea, es decir, son las excepciones a la regla, porque por lo regular las actividades destinadas a las mujeres sí tenían o eran creativas, pero no han sido reconocidas como tal. Y eso es otro de los aspectos que espero podamos comentar más adelante. Pero lo que viene siendo el arte oficial, el arte reconocido o el arte con mayúsculas, es muy poco la población femenina que puede ingresar a una formación, aprender las técnicas. Pero no basta con eso. Este es un primer filtro. El segundo filtro es que además de que ya hayan hecho obra, de que ya hayan elaborado materiales que puedan quedar, porque también el arte tiene una parte inmaterial, pero estas obras que sí pueden registrarse, que pueden constarse, que sean reconocidas. ¿Por qué? Porque una vez creadas pueden terminar siendo borradas su autoría y entonces quedan como obras anónimas, como obras sin autor o adjudicadas a otro autor que sí puede firmar la obra, ¿no? O sea, un hombre que puede llegar a pasar que sea el esposo. Entonces, este segundo filtro implica el darle crédito a esta obra, el reconocerlo. Y eso, bueno, pues muchas veces también termina o en el olvido, o en el anonimato, o en el borramiento. O sea, sí está ahí, pero deja de mencionarse o es como un papel secundario, ¿no? No como en el caso de los hombres creadores, que es el nombre en mayúsculas también, como el del genio, que es, sobresale justamente de todas la mediocridad artística, sobresale el genio. En este caso, pues la tarea es más difícil. Y luego seguiría, que bueno, puede ser que haya una obra y que haya sido reconocida, pero que se documente, es decir, que se registre, que realmente conste en documentos que puedan trascender al tiempo, que no se quede nada más en el momento en el que se crea la obra, sino que también pueda documentarse, que es donde precisamente les comentaba que, bueno, pues en las enciclopedias o en los libros de historia del arte, pues no aparecen muchos trabajos, ¿no? Que sí, afortunadamente, están salvaguardados, que se conservan y que hemos podido también encontrar el crédito, aunque no siempre estén firmadas las obras. Y por último, o sea, digamos, después de pasar este filtro de la documentación, estaría el cuarto nivel, que es no solo el de la mujer creadora, que es reconocida y que sus obras son conservadas, sino el de aquellas mujeres que pueden incidir inclusive en la política o en la conservación de estas obras, como son las mecenas, ¿no? Como son estas mujeres que hubo, que se interesaron desde su posición de poder, llámese desde las reinas, por ejemplo, que hubo mujeres con poder, por ejemplo, en determinadas épocas de la historia, en que pudieron financiar o pudieron permitir o apoyar la gestación de obras artísticas y con eso, bueno, pues tener también una injerencia en lo que se conserva o lo que se debe publicar, hacer público, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que hay estos espacios en los que se desenvuelven las mujeres, pero vemos la dificultad de ellos. Y sin duda, si lo vemos ya más aterrizado a nuestro momento contemporáneo, si lo vemos en lo concreto, pues encontramos que hay algunas condiciones que dificultan precisamente la facultad creadora. Una de ellas es la condición socioeconómica.
O sea, sin duda, como ya les había comentado, las mujeres que pudieron hacer obra, muchas veces tuvieron que renunciar, por ejemplo, a la vida matrimonial, que era la que tenían de suyo destinado, y tenerse que ir, por ejemplo, a una abadía, a un monasterio, para poder desde allí tener un espacio de libertad. Y en otras, bueno, pues lidiar con ambas cosas, por ejemplo, ser creadoras y poder vivir de ello, lo cual lo sabemos que no ha sido nunca fácil. Y en ese sentido, pues implica que si se tienen las condiciones porque alguien te paga por el trabajo de creador, bueno, pues entonces vas a poderte mantener allí. Pero si hay situaciones económicas en las que no puedes sustentar lo que es necesario para poder crear, pues hasta ahí llegó precisamente toda esa facultad. La otra es que justamente en esta cuestión de género, a las mujeres les van apareciendo otros compromisos ineludibles de las demandas o mandatos que nos han dado, como es el rol de cuidadoras. Por ejemplo, no solamente lo que implica la maternidad, que sería de suyo lo de la crianza, sino el rol de cuidadoras, por ejemplo, de cuidar a los padres, a los adultos, a los hermanos, etcétera. Entonces, esto siempre va a ser dentro del espacio privado una demanda o una exigencia por encima de los intereses personales que tuviera la mujer. De tal manera que muchas veces por estas cuestiones tiene que renunciar, independientemente de que tuviera las condiciones socioeconómicas para mantenerse, el rol de cuidadora le es sumamente demandante. Y si a esto agregamos la maternidad, que de suyo implica un tiempo de cuidado, lo que implica la gestación y la crianza, implica un tiempo de cuidado, y más si va a dedicar este tiempo de su reproducción a tener varios hijos, bueno, pues le va a implicar que no va a poderse dedicar a esas tareas por completo. Otro aspecto, supongamos que ya supera todos estos obstáculos, pues vendría la cuestión del reconocimiento. Vendría otra vez la cuestión de reconocer que el trabajo que ha realizado, y ahí es donde vamos a plantear un problema, vale tanto como las obras artísticas masculinas. Y entonces allí suele haber minimización del esfuerzo y de sus logros, y muchas veces en esta comparación pues vemos que hay una injusticia. Y bueno, finalmente, y eso es también algo interesante que nos demanda los estudios de género, es ver cómo se fiscaliza más el trabajo que hacen las mujeres que el que hacen los hombres. Esto es interesante, esto tiene que ver precisamente con el precipicio de cristal, con esta idea de que muchas veces se les dan tareas que son ya casi insalvables, para decir, bueno, pues es que ella fue la que se hizo cargo, en este caso, de la curaduría, o se hizo cargo de la museografía, o se hizo cargo de la dirección, cuando ya no había como forma de rescatar muchos de esos proyectos. Pero bueno, eso será tema de otro, de profundización más adelante, en otro momento. Pero lo cierto es que lo que vemos es precisamente, pues, como si fueran serpientes y escaleras, ¿no? Una serie de obstáculos para subir, pero también una serie de elementos que nos van precipitando a la dificultad de lo que representa ser una mujer creadora. Y bueno, pues si a esto encontramos lo que Miranda Fricker va a llamar injusticia epistémica, lo que tenemos es precisamente que conocemos poco de lo que hacen las mujeres artistas o lo que han hecho a través de la historia, de que lo que conocemos puede no tener una interpretación igual a la que se tiene en las obras artísticas masculinas, que además han sido interpretadas de una manera sesgada, y que, bueno, estos elementos van haciendo que se malinterprete, no se interprete o no se escuche con la forma en la que quiere ser escuchada o visibilizada estas expresiones, y con ello, además de una cuestión epistémica que implicaría que reduce el conocimiento sobre estas actividades, pues lo que tenemos ahí es injusticia, en el sentido de que es una postura ética en la que no se ha dado el mismo reconocimiento, el mismo valor, y con eso se minimiza precisamente todo este esfuerzo que, como ya vimos, no es menor. Y esto pues nos lleva también a ver que allí hay un juego político,
O sea, no es nada más una cuestión de desconocimiento, sino que hay una cuestión política que implica que pareciera que en vez de ayudar a nivelar una situación, la va reduciendo. Entonces, por eso podríamos hablar, a grosso modo, de eso, de una injusticia epistémica que nos conlleva a una problemática ética y con ello, pues, una cuestión política. Bueno, ahora bien, hay una cuestión que desde las teóricas feministas se ha puesto en cuestión que precisamente he venido tratando de tocar, y es la idea del arte, de la obra maestra y de la genialidad. Porque si consideramos que las mujeres tuvieron un espacio exclusivo, privado, ¿no? Familiar, salirse de allí y poder dedicarse a los espacios de la creación, que eran espacios públicos, ya implicaba un reto. Pero si además implica llegar a estándares que vanaglorian o ensalzan, ¿no?, ciertos criterios, pues la cuestión es si nosotros vamos a revisar la historia, por ejemplo, del arte, con esos mismos criterios, para ver si se salva, se rescata o se dignifica la obra de las mujeres creadoras. La cuestión es que volveríamos a caer en una injusticia. ¿Por qué? Porque sería tratar de adecuar lo que ya de suyo se generó a partir de una injusticia, a partir de estándares que seguramente terminarían volviendo a reducir el trabajo de las mujeres, porque de suyo no entraron en las mismas condiciones. Entonces, lo que se cuestiona aquí, lo que Nochling va a cuestionar es precisamente si podríamos estar emparejando la revisión de la obra de las mujeres a partir de los mismos criterios, de artista y genialidad. Justamente, y aquí a lo mejor nada más como un pequeño paréntesis, cabría que al revisar la historia del arte encontramos que tiene como en esta dinámica de las diferentes estilos y las diferentes corrientes, una especie de mecanismo en el que siempre hay alguien que va a dominar, ¿no?, sobre las demás expresiones. Y que va a dominar, sea artista, sea género, sea estilo, tiene que ver casi como si fuera una especie de parricidio, porque encontramos estilos que tratan de romper con el anterior, que tratan de predominar, cuestionando todo lo previo para entonces imponerse, ¿no? Digo parricidio porque finalmente de lo que se trata es de eso que formó al artista va a terminar siendo superado por la obra actual, ¿no? Y así lo que tenemos es en la historia del arte. Y en ese sentido es como el artista, el genio, que superó todos los obstáculos. Me pongo a pensar en algunos grandes genios, y Picasso sería uno de ellos, ¿no?, que supera y que es la excepción justamente, ¿no? En esta idea de como si fuera una especie de competencia y de predominio, ¿no? Estos esquemas que vemos en el arte y que parecieran remitirnos también a ciertos visos de patriarcado, ¿no? Pero no quiero sonar así tan fuerte sin tener argumentos. Pero bueno, nada más lo dejo como provocación. De tal manera que si nos vamos nosotros a hacer una revisión de la historia del arte desde allí, pues seguimos manteniendo la desventaja, o sea, seguimos manteniendo esas desniveles justamente de comparación. Entonces, bueno, ¿de qué se trata? Pues quizás se trata de irnos más al fondo, eso lo vamos a revisar más adelante. Lo que ahora me va a interesar es plantearles cómo desde el arte hay la mujer creadora, que es un poco lo que ya les comentaba, pero también cómo se ha ido confabulando el imaginario de lo femenino a través del arte. Y bueno, cuando hablo de arte, claro, estoy reduciendo el arte a lo plástico, a lo visual, quizá porque es el recurso en el que más me he adentrado, pero también porque, bueno, pues estos espacios nos permiten hacerlo así, hacerlo visual. Y entonces podríamos, en ese sentido, pensar en lo que significa la mirada y que tiene dos juegos la mirada. Por una parte está el que mira, ¿no?,
y el juego que hace cuando mira, y aquí me voy a permitir para no dispersarme tanto, a leer para estas notas que hice sobre la mirada, ¿no? Para empezar es pensar que el arte no es ingenuo, o sea, no hacemos arte de manera espontánea y ya, o sea, siempre hay una intencionalidad. Aunque el artista o la artista tengan ahí una serie de emociones que quieran desahogar en un lienzo o lo mismo en una composición, en realidad hay todo un trabajo mental, hay todo un trabajo intelectual de fondo. Y también hay toda una carga cultural de fondo que se va a ver plasmada en la obra de arte. Entonces, el arte, pues no es ingenuo, trae toda una carga. No se trata solo de crear la primera ocurrencia en la mente del artista. Tampoco se trata de lo primero que se nos ocurrió decir, ¿no? En realidad, el acto creativo siempre inicia con una intención. ¿Qué quiero decir? ¿Y para qué lo quiero decir? Entonces, el que una obra de arte sea mirada y luego aceptada, reconocida y celebrada en el tiempo, implica que otro esté dispuesto a reconocerla, que acepte pues el juego. Luego viene lo que dice la obra, lo que significa, lo que resignifica, ¿no? Cómo la vamos tomando a través del tiempo, y el significado que de suyo tenga la obra se va a transformar, pero siempre nos va a comprometer, ¿no? En este ver la obra nos compromete, nos obliga a mirarla de una determinada forma. Y una mirada siempre es una toma de posición, desde donde miro lo que observo. Eso es interesante porque cuando analizamos una obra de arte, el artista nos está presentando desde donde queremos mirar la escena. De tal manera que cuando miramos, poseemos lo que miramos. Es darle un reconocimiento de existencia a aquello que miramos, pero también, y yo creo que aquí tiene que ver no solo con la obra de arte, mirar es poseer. Como por ejemplo el voyerista que mira sin ser mirado, en realidad está poseyendo, puede tocar. Es como si penetrara y desnudara sobre aquello que mira. De tal manera que la mirada transgrede. Digo, también nos ha pasado que de repente sentimos una mirada, porque la mirada toca y la mirada de alguna manera invade, ¿sí? Y en ese sentido, hay quienes sabrán muy bien de miradas invasivas. Por eso muchas veces se dice la mirada no te hizo nada. Claro, es que la mirada puede decir mucho al saberse mirado, por ejemplo. De tal manera que la mirada habla, señala, indica quién es expuesto. Y ese que es expuesto se vuelve objeto. De tal manera que la mirada cosifica. La mirada puede avergonzar, incomodar. Y claro, también se puede evadir de la mirada, ¿no? O sea, la vergüenza, el ocultamiento, son formas de evadir esa transgresión que da la mirada. De hecho, la mirada llega antes de las palabras, antes de decir, miramos, tocamos con la mirada. Y claro, ver es ser visto. Hay un compromiso también con aquel que ve. Entonces, la mirada siempre va a comprometer y siempre va a invadir, no es ingenua. De tal manera que cuando vemos en una obra de arte, el que expresa esa obra de arte nos está invitando a ser cómplices de aquello que quiere que miremos. ¿Y a dónde voy con eso? Tengo este ejemplo. Este ejemplo son dos obras artísticas, dos artistas, ¿sí? Con un mismo tema. El tema ya de entrada, bueno, pues nos provoca a la reflexión porque, bueno, pues es precisamente Susana, una joven que, bueno, pues hoy cuestionaríamos justamente las edades de casamiento en las que las mujeres ya tenían esposo, pero bueno, Susana es esposa de Joaquín. Joaquín, estos son personajes bíblicos y en la escena habla de que Susana se está dando un baño y es espiada por unos jueces, por unos viejos en ambos casos que le están espiando. Cuando ella es sorprendida, pues evidentemente que va a sentir esa violencia de haber sido observada,
pero además ellos van a intentar tocarla, violentarla, y ella, bueno, pues aquí obviamente que son muchas las interpretaciones, podemos ver en los cuadros la diferente, digamos, actitud de Susana, pero lo que sin duda vemos es una invasión al espacio privado. Pero además la cuestión es que estos viejos, estos ancianos, dicen que si ella dice algo, pues la van a desprestigiar y van a decir que ella accedió, etcétera, ¿no? Este pasaje a muchas les ha de parecer muy familiar, pero bueno, veamos que es un pasaje bíblico, es decir, que hay un acto que reiteradamente en la historia encontramos. Y la cuestión aquí que me interesa comparar es, por ejemplo, la mirada del artista y lo que quiere decirnos en este pasaje, que es el mismo, y sin embargo, dice diferentes cosas. En el primer caso tenemos a Tintoretto. Él lo que va a hacer en los análisis que vemos de la obra de arte, de esta obra en particular, es como él capta la tersura, la piel, la luminosidad del cuerpo de Susana, y ella está absorta en el espejo, un elemento que también vamos a encontrar en las obras de arte de manera constante acompañado a la mujer, que en muchos casos va a simbolizar la vanidad. Pero bueno, ella está absorta mirando como si nada, completamente indiferente a la mirada lasciva de estos ancianos. Y claro, en el juego de la disposición, podríamos hablar más cosas de, por ejemplo, las plantas que ahí aparecen, lo que simboliza cada elemento, pero lo que me gusta centrarme es básicamente en esta mirada de estos individuos que están transgrediendo el espacio privado de Susana y en donde justamente pareciera que colocan la mirada, ¿no? Porque es completamente pornográfico, pareciera el asunto de donde ellos están mirando a la parte más íntima de Susana y ella pues parece estar absorta. Y esto es precisamente uno de los imaginarios que han colocado los artistas y los espectadores al admitir y al aceptar estas representaciones a la mujer, ¿no? O sea, no tiene por qué inmutarse, no tiene por qué alterarse, aunque sea afectada en su espacio privado, pues ella puede permanecer inmutable, ¿no? Esa es una representación. Y veamos otra representación en la cual aquí vemos precisamente a una Susana que está en repulsión total, no acepta, cómo ellos están, no es que estén, casi la están tocando, o sea, porque esta idea de la mirada que transgrede y que toca está reflejada explícitamente en este cuadro. Entonces, con esto, Gentileschi nos está precisamente diciendo el desagrado, ¿no? Está justamente Susana dando una barrera, una repulsión, y aquí nos dice mucho más de cómo se siente precisamente Susana. Ajá. Entonces, si se fijan, aunque sea un mismo tema, hay dos representaciones, dos miradas diferentes, y de esa manera, pues nosotros también tomamos una postura, ¿no? Entonces, bueno, pues la cuestión es que estos imaginarios en los que se ha construido lo femenino y el papel que a partir de ahí se le da a la mujer, pues lo que vemos es, sí hay representaciones de la mujer, pero siempre pareciera que están en estos dos extremos, ¿no? Uno, el culto mariano, por ejemplo, la mujer como la madre, como la sagrada, como un ser espiritual, un ser intocable, ¿no? Y por el otro tenemos esta representación que sobre todo en el siglo XIX fue muy evidente, en donde la mujer se coloca como esta idea de perversión o de mujer que pierde a los hombres o la prostituta, etcétera. Entonces, vemos siempre estos imaginarios en los que colocan a la mujer, ¿no? Esta cuestión de la construcción simbólica. De tal manera que el espacio privado, el espacio de la mujer, dentro del arte ha sido completamente público. Esto, bueno, al día de hoy que tenemos las redes sociales y que nuestro espacio público y privado está completamente ya indefinido, ¿no? Pareciera no sorprendernos tanto, pero si realmente hacemos una revisión de cómo nos relegaron al espacio privado y sin embargo a través del arte
que podría ser como nuestro espacio de resguardo también, termina siendo expuesto, termina siendo transgredido a través del arte, ¿no? En donde la mujer aparece desnuda, ¿no? Que también la desnudez pues tiene toda una simbolización y todo un significado en donde hay un despojo social. Por ejemplo, la ropa finalmente siempre nos dota de un carácter social que nos indica clase, grupo al que se pertenece, etcétera. Y sin embargo, al despojar a la mujer de la ropa, además de lo que viene siendo la transgresión a su intimidad, el de cosificar justamente su cuerpo, pues también implica el quitarle todo atributo cultural o social para dejarlo al natural, que viene siendo también uno de los atributos que se le ha dado como de suyo a la mujer, la naturaleza, lo salvaje, lo primigenio, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues el desnudo juega ahí un papel en el imaginario. Ay, voy a saltarme estas presentaciones por la cuestión del tiempo y precisamente ya a quien había presentado, Artemisia Gentileschi, que es la del cuadro de Susana y los viejos, que está en la actitud de rechazo, pues va a ser un icono, digamos, de a partir del arte poder expresar la denuncia, el descontento y la serie de vejaciones que la misma artista va a padecer, ¿no? Entonces, bueno, precisamente me interesa este pasaje, que es de alguna manera una gran denuncia que hace la propia Artemisia sobre lo que a ella le ocurre. Y que, bueno, pues es un pasaje biográfico, pero que ha trascendido para poder entender cómo en el arte también se puede hacer una denuncia, se puede, aun cuando haya inclusive un tema, porque esa es la cuestión con el arte, sobre todo en esta época, ¿no? El Renacimiento, el Barroco, en donde son los mecenas los que deciden los temas, aun con el tema es posible expresar y decir cosas. En este caso tenemos tres cuadros del mismo tema, que viene siendo Judith y Holofernes. Si vemos en el pasaje, está Judith cortando, decapitando a Holofernes, y podemos ver algunos detalles de cómo el gesto de Judith, al menos en el cuadro primero y en el segundo, son diferentes. Aunque obviamente mantienen una distancia, vemos que el gesto de Judith en el primer pasaje es muy diferente al que tiene Judith en el segundo. Podríamos ver que en el primero es casi como de miedo, así de, ay, ¿cómo lo haré? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Un poco con esta separación sobre algo que le da cierto miedo porque no sabe cómo hacerlo. Ajá, hay una extrañeza, vaya. Sin embargo, en el segundo cuadro vemos que el gesto de Judith no es el mismo. No es exactamente un gesto de extrañeza. ¿De qué es ese gesto? Bueno, les voy a poner ahí dos claves. La Judith en realidad se está ahí pintando la misma Artemisia, ¿sí? Y el personaje que está representado de Holofernes es el rostro de Tassi. Tassi fue maestro de Judith, digo de Artemisia, perdón. ¿Qué nos quiere decir eso? Ahí algo está diciendo Artemisia. Allí es un cuadro que está lleno de visceralidad, de enojo, de rabia. Es simbólico, pero a la vez es muy explícito. O sea, nos está diciendo algo que tiene que ver con los deseos sobre el maestro. Bueno, ¿cuál es el contexto? Artemisia Gentileschi tuvo esta fortuna que pocas mujeres que pudieran interesarles el arte tuvieron, que fue el que su padre era artista y él le pudo enseñar a pintar. Entonces ella tuvo esa posibilidad, además de, claro, el talento para hacerlo, que le permitió formarse y poder ser reconocida por sus obras. Sin embargo, en algún momento
su padre no podía enseñarle algunas técnicas como es la perspectiva, que en ese momento estaba siendo importante para el arte. Entonces recurrió a Tassi, un colega, para que él le enseñara a Artemisia pues a esta técnica. Sin embargo, este maestro abusó de la confianza y viola a Artemisia. Artemisia, que es una de las cosas, un año después denuncia lo que ha ocurrido y le dicen que por qué lo hace un año después, o sea, como si una situación así fuera tan digerible, ¿no? Pero bueno, esto significó para Artemisia el inicio de toda una tortura que significó el denunciar, el que se emitiera un juicio, porque claro, allí la cuestión es que Tassi tenía que casarse con ella para poder limpiar la honra, que bueno, me parece también otro castigo, ¿no? Casarse con el violador no me parece para nada una forma honrosa de limpiar el daño. Pero bueno, la cuestión es que se va a juicio y es un juicio muy rudo, muy duro, en el cual la condena que finalmente le dan a Tassi también resulta muy ridícula. Pero bueno, este cuadro, al final de cuentas, está denunciando precisamente un estado emocional que tiene Artemisia como resultado de una violencia de la que fue víctima. Y pongo el segundo cuadro porque para el segundo cuadro el gesto de nuestra artista ha cambiado. Ya es, si en el segundo, bueno, el primero que hace Artemisia, hay hasta indiferencia, ¿no? Hay como la dificultad sería, si acaso, pero en el otro además la vestimenta de Artemisia cambia, los colores son más fríos, o sea, hay una serie de cosas que nos hacen ver como que ha pasado a un segundo momento, ¿no? Si no la afrenta, sí al menos el proceso que ha llevado Artemisia para trabajar esta violencia. Entonces, bueno, aquí precisamente, si ven, o sea, si hay una diferencia, bueno, de quién es este cuadro, es de Caravaggio, que en su momento, y bueno, podría ser también, se decía o se dice, bueno, pues que es la escuela de Artemisia, y que precisamente esa es la razón por la que habría que cuestionar esta idea del genio y de si la mujer está copiando o está llevando a cabo el estilo marcado por la tradición masculina, ¿no? En dado caso, yo diría que que deberíamos tener precaución con esta cuestión de las comparaciones. Tan es así que cuando se da en los años 70, por ejemplo, ya el movimiento feminista en el arte, lo que se encuentra es la necesidad de recuperar a las mujeres creadoras y con ello, obviamente, de contabilizar a las mujeres en el arte. Sin embargo, si nosotros caemos en contabilizar a las mujeres en el arte, vamos a caer en el problema de volver a ver esa disparidad y corremos el riesgo de decir, bueno, pues es que no eran tan brillantes, es que siempre fue mejor Caravaggio que Artemisia. Y eso sería cometer una nueva injusticia. Entonces, pues no va a ser mi tarea, obviamente, aquí hacer un recuento de las mujeres creadoras, porque además sería muy injusto que siempre va a terminarse omitiendo no solamente a las mujeres creadoras del arte hegemónico, sino muchas otras expresiones creadoras que no han sido consideradas arte, si acaso artesanía. Pero entonces, ¿cuál es la cuestión o cómo atender, por ejemplo, al feminismo desde el arte? En primera, sería tener una precaución, que es que, bueno, hay mujeres creadoras, ¿sí? Y podríamos contabilizarlas, pero haciendo esa reducción, pero también entender que el que sean mujeres creadoras no significa que sus obras tengan de suyo un contenido, por ejemplo, como el de Artemisia, que era de denuncia, que tengan un contenido sobre una postura crítica sobre el género, sobre lo femenino, ¿sí? Que también caigamos en la reducción de pensar que hay una forma de ser mujer y que entonces es arte de mujeres, como si hubiera realmente algo de suyo propio
cuando habría que superar esa idea, es decir, superar la idea de esencialismo y no tener esa idea de arte femenino que vuelve otra vez a reducirnos el problema y a reducir las expresiones que no quepan allí. Entonces habría que salirnos de los esencialismos, habría que salirnos del conteo, habría que también separar y no suponer que la obra de arte de las mujeres es obra de arte, por ejemplo, feminista, que muchas de las obras de arte de mujeres no tienen la intención, la preocupación ni la necesidad de tomar una postura, porque estaríamos pidiéndole al arte mucho más de lo que el arte tiene como cometido, que es la cuestión sensible. Que solamente y hasta ahora podemos encontrar algunas expresiones de mujeres artistas con una postura política en donde a través del arte hace denuncia o cuestiona o critica, sería necesario. La otra, entender que hay límites disciplinarios, que habría que cuestionar estas categorías que he venido diciendo, que son el genio, el artista, la obra de arte, y todo esto pues conlleva a una deconstrucción, que no es otra cosa, que no significa que vamos a destruir todo, sino a desarmar, a volver a poner en diferentes lugares y analizar qué hay para volver a hacer una resignificación. Por la cuestión de tiempo, nos podríamos detener en muchas artistas que son casos interesantes que nos van aportando ahora la revisión sobre género, que hicieron trabajos muy interesantes. Solamente aquí por la imagen podemos señalar, podemos ver el trabajo, en este caso Hildegarda de von Bingen, que ella, estamos hablando de un trabajo, bueno, aquí ya me estoy saltando, de un trabajo en el que ella va a aportar al conocimiento sobre, por ejemplo, conocimiento sobre la naturaleza, sobre medicina para ese tiempo. También va a componer, ella es desde muy pequeña, tiene experiencias de visiones en el cual se le da información, en el cual puede tener este conocimiento y bueno, pues ella tiene un papel importante para su época, en el cual tiene esta posibilidad de tener créditos sobre su obra, compone piezas musicales, escribe sobre la naturaleza, o sea, podríamos decir que es, decir científica, bueno, pues sería también ajustar un criterio que históricamente no se sigue, pero es una gran mujer de conocimiento. Por ahí un dato interesante sobre ella es que estando ella recluida en un monasterio, tiene tratados sobre la naturaleza y es la primera que da una explicación, una descripción de lo que es el orgasmo femenino, lo cual ahora nos parece pertinente de conocer cuando se trata de pensar en la apropiación del cuerpo de las mujeres. Pero bueno, es un caso interesante y es muy interesante también conocer precisamente de Hildegarda, ¿no? Nada más pues la señalo como una referencia muy importante, muy relevante para la revisión de las mujeres en el arte. Y claro, Cristina de Pizarro, que viene a ser también una escritora, fíjense, la primera escritora profesional, porque a ella le pagan por escribir. Entonces, aquí tenemos pues un ejemplo de cómo, pese a las circunstancias, porque bueno, pues tuvo algunas ventajas, evidentemente, su padre trabajaba en la corte de Carlos V y y el padre, digo, le permitió, y suena muy rudo decir permitió, pero por las condiciones pareciera que se necesitaban esos no solo permisos, sino posibilidades de formación, de tal manera que ella va a poder ser contratada para escribir y va a tener también ahí condiciones de hacerse cargo de la familia, porque queda viuda, joven, como se casaban joven, pues queda viuda, entonces se va a tener que hacer cargo de la familia. Pero bueno, tenemos aquí interesante, algunos dicen que es una protofeminista,
tendríamos que irnos con cuidado cuando hacemos adjudicaciones o atribuciones a históricas, sin considerar justamente que, por ejemplo, todo lo que ahora pensamos sobre feminismo, género, tienen un tiempo, tienen un contexto, pero sin duda lo interesante es que ella escribe sobre la ciudad de las damas, que es una utopía en donde cuestiona precisamente el trato y el lugar en el que se pone a las mujeres de su tiempo. Entonces es una de las autoras, digamos, que nos puede dar luz sobre cómo se veía, se mira y cómo hay una actitud de cuestionamiento de su momento. Bien, bueno, pues otros ejemplos, nada más aquí me interesaba poner el señalamiento de las mujeres creadoras que sí se conservaron sus obras, pero que no se les dio crédito, pero como la mujer creadora, en este caso Clara Peters, utiliza pequeños recursos para, en los detalles de sus pinturas, poder poner su autoría. A veces, como en el primer caso, su nombre, en el detalle de este cubierto, como en el segundo, en el reflejo de la vasija, que ella misma se pone como el autorretrato. O sea, estas pequeñas formas de reivindicarse como parte de la obra, nos señalan precisamente que pues en ese momento no se le daba la autoría a las mujeres creadoras. Y tenemos, claro, aquí nada más una cuestión que me llamó la atención de Sofonisba, que es el que ella se representa. Ella también, fíjense, tuvo 11 hijos y ahí fue el esposo el que se dedicaba a cuidar a los hijos y ella es la que se dedicaba a trabajar precisamente con los encargos que le daban de sus obras, y ella parece representada. Entonces esto es interesante precisamente porque representarnos a nosotras mismas es la forma en que queremos ser miradas, en cómo queremos ser miradas. Y lo interesante es que no queremos ser miradas como tradicionalmente se le ha mirado a la mujer a través del arte, que es desnuda y solamente en forma pasiva para ser contemplada, sino que en este caso siempre está ella haciendo algo, ya sea tocando el instrumento, pintando, o aquí interesante con el ajedrez, que bueno, pues es un símbolo también de la inteligencia y de la habilidad intelectual. Entonces, bueno, pues hay muchas más, cada una de ellas con historias, con formas de representar, pues muy diversas como para encasillarlas. Tenemos una tarea sin duda pendiente por volverlas a traer a la memoria y darles su propia permiso de palabra, o sea, permitirles lo que se les ha dado, que es apreciarlas, disfrutarlas, conocerlas. Entonces, bueno, hasta aquí me gustaría como hacer una pausa para no seguir tocando tantos temas, porque seguramente habrá mucha riqueza en sus comentarios. Entonces, no sé, doctor Ángel, si hasta aquí hacemos y vemos qué preguntas hubiera. Gracias. Sí, muchas gracias. Podré ir haciendo los comentarios de 3 en 3 para que, si se gusta, en este caso, retomar y explicar con detalle. Dice Castellanos Manuelito como comentario: rayos, estamos bien enfermos, la historia del arte nos evidencia. Isabela Mistli comenta: hoy en día el cosificar a la mujer es algo tan común, lamentablemente, e impulsado por las mujeres. Y Mazapán Oaxaca pregunta: ¿los artistas pictóricos realmente eran conscientes del papel de la mujer dentro de la sociedad y desde ahí construían y reafirmaban estos atributos? Pues muchas de las obras que mostró fueron hechas por varones. Bueno, voy a responder esas 3. Primero, entender el arte es obviamente ver las representaciones. Ahora tenemos, y el arte ha ido por otros atisbos, justamente porque ahora, por ejemplo, con el surgimiento de la fotografía, bueno, pues ya la fotografía viene a sustituir, por ejemplo, estos retratos, ¿no? Que eran el registro de las imágenes reales. Entonces ya la fotografía viene a sustituir y el arte tiene que ir por otros lugares.
Pero lo que vemos es eso, es la gente que quiere ser registrada, que puede tener acceso para poderle pagar al artista y que le pueda representar, pero también el que paga por la obra y lo que quiere ver, ¿no? Por ejemplo, muchas de estas obras estaban en las salas, en los espacios de las casas, que eran también espacios destinados a la reunión de los hombres. No eran, o sea, aunque estaban en la casa, o sea, dentro del interior de las casas, eran espacios de hombres, eran espacios donde los hombres se reunían, no eran los espacios donde las mujeres podían estar. Entonces, en esos espacios, los espacios, digamos, de encuentros, de simposios, de los banquetes, de las reuniones, eran espacios básicamente donde se reunían los hombres. Entonces, ahí ponían estas pinturas. Entonces, bueno, ahora podemos entenderlo de otra manera, pero de pronto me vino a la mente como los espacios de trabajo donde ponen el calendario con la chica y el vehículo. Bueno, piensen ustedes las salas en donde podían representar lo que querían estar viendo. Entonces, al comentario el primer comentario de que estamos bien enfermos, bueno, quizás sin catalogarlo así, pero veamos cómo se ha ido construyendo y todo lo que tendríamos que irnos despojando, porque así como la fotografía sustituyó a estas obras, la cuestión es que ahora con los medios que tenemos, pues lo que tenemos es que ya no solamente es en el espacio de la casa, ¿no? Estamos en el espacio público viendo todo el tiempo estas imágenes que ya no solamente son las del arte, sino las fotografías, etcétera, que están presentando el espacio privado o íntimo desde lo público. Y otra cuestión a propósito de ello, ¿no? La segunda intervención me llama la atención porque en efecto pareciera que ahora las propias mujeres se exponen, ¿no? Se presentan ya no nada más en el arte, en la fotografía, en los medios, y se exponen igual, como se hacía en el arte anteriormente, que eran desnudos. Bueno, acá quizá no tanto así, pero en esta idea de cosificación, pero es que tiene que ver con la interiorización de la mirada masculina en la mujer. Es decir, sin ser dura, digamos, con este juicio, pero de alguna manera la mujer ha interiorizado cómo es aceptada, cómo hay miradas en las que es aceptada y cómo hay miradas en las que es rechazada. Y estas miradas tienen que ver con la aceptación masculina, cómo me aceptan los hombres. Entonces, como me acepten los hombres, me adecuo al gusto. Entonces, me presento, me fotografío para que los hombres me acepten como me han dicho que me aceptan. Entonces, interiorizamos la mirada, ¿sí? Y somos parte también, es que hemos interiorizado esa mirada, somos parte también de no poder ese cuestionamiento, porque además actualmente nos han hecho creer que la mujer se empodera, tiene un valor si se expone su privacidad, su intimidad, su cuerpo, porque eso es lo que le han hecho creer, porque así es como ella se siente aceptada, se siente reconocida, porque ahí es donde se ha depositado la valía de la mujer en el cuerpo y su exposición. Entonces, es difícil, ¿no? Darnos cuenta que sigue siendo parte del problema porque seguimos precisamente perpetuando esta cosificación. Pero es por eso, porque hay una interiorización de aceptación masculina. Entonces, pues sí somos parte del problema, pero somos finalmente las víctimas del problema, ¿no? Entonces, ¿cómo transformamos todo esto? Es interesante ver que creo que sí Suecia, en donde se ha prohibido precisamente que ya los anuncios comerciales y demás vayan representados con un cuerpo de mujer, por ejemplo, en donde se resalten sus atributos o esté semidesnuda, que es lo que encontramos frecuentemente en los anuncios, ¿no? Entonces, bueno, pues son formas de precisamente tratar de transformar esta cosificación en la cual pues nos hemos creído que si nos exponemos y nos mostramos, pues somos más libres.
porque la libertad, como la felicidad, como muchos otros valores dentro de un sistema de consumo, pues se reducen precisamente a eso, a la cosificación, a ser objetos precisamente del consumo de otros ojos, ¿no? Entonces, bueno, pues me quedaría con son estas tres, no sé, si hay otras, Ángel. Sí, comenta Isabela Mistli, interesante, concuerdo que en el arte no hay género, más bien no tendría que existir un género. Mark comenta y pregunta, ¿la mujer objeto se sigue plasmando en el anime o en la publicidad? Muy lamentable. ¿Qué se podría hacer para cambiar esta situación? Y Alfredo Páez pregunta, pienso, pienso que sí, perdón, pienso que sí se ha marginado a la mujer como creadora en el arte, pero entonces me pregunto, ¿dónde queda la comunidad LGBT? Esta estaría completamente invisibilizada. Bien, bueno, los comentarios de Isabel, definitivamente, o sea, la idea sería que el arte, no, o sea, como nuestra sociedad no tuviera que regirse por géneros, o sea, que no tuviéramos que hacer esas divisiones que terminan siendo una desventaja para uno u otro o para quien esté en alguna etiqueta. Deberíamos de pasar ahí, ¿no? Y ahí viene como en respuesta a la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo superar todo esto? Bueno, pues es que es un trabajo de todos, ¿no? Es un trabajo tanto del que consume, o sea, del que invade, del que mira, ¿no? O sea, porque cada que miramos, cada que consumimos, estamos siendo partes, o sea, siendo cómplices de esa mirada que transgrede. Y la otra es que nosotras como mujeres, bueno, pues ya nos toca muchísimo trabajo de por sí, porque si no ha sido por las mujeres que ahora están haciendo estas denuncias, estos cuestionamientos desde el arte y desde otros espacios, pues todo seguiría finalmente en una zona de confort, ¿no? Entonces, el trabajo que ahora tenemos las mujeres, además de poner estas incisiones sobre aspectos que nos terminan devaluando, sería precisamente no creernos, no caer en estos juegos, ¿no? O sea, por ejemplo, TikTok está invadido de preceptos, de lineamientos, ¿no? De cómo ser hermosa, bonita, aceptada, etcétera. Entonces, todo eso son mecanismos que refuerzan precisamente la cosificación femenina. Entonces, en la medida en que nosotros sigamos obedeciendo esos estándares, estamos haciendo ese juego. Tendríamos que, además de deconstrucción, una reconstrucción, o sea, y que lo están haciendo varios sectores, evidentemente, pero que hay que hacer mucho más trabajo porque nosotras precisamente le demos la vuelta a esos significados, ¿no? Para empezar, y aquí a lo mejor habrá quien lo cuestione, pero yo sí considero que exponer nuestro cuerpo, nuestra intimidad, nuestra privacidad, ¿no? No es empoderamiento, es esperar la aprobación de la mirada masculina. Y cuando la mujer se valore a sí misma y nos valoremos a nosotras desde nosotras mismas y no desde la mirada externa, creo que empezaremos a cambiar. Desde el momento en que la mujer no se sienta valiosa por tener curvas o no tener curvas o por tener esto, ¿no? Que hasta los filtros son el engaño perfecto. Cuando dejemos de caer en esta teatralización, seguramente empezaremos a hacer estas pequeñas transformaciones que son muy grandes. Y bueno, pues creo que con eso respondo a las tres. No sé si hay algunas otras, ¿no? Bueno. No. Entonces ahora me voy con esta idea de las mujeres reproductoras o productoras, no ya desde estos espacios que eran los espacios del arte, ¿no? Como un espacio sagrado que es la galería, el museo, el espacio de la obra de arte con mayúsculas, sino de estos pequeños espacios en los que la mujer pasa de ser reproductora, o sea, siempre la replicante, ¿no? Como es en el sentido de la reproducción, sino en el hacer, y que pongo precisamente el ejemplo de las manos porque
porque el trabajo, mucho del trabajo que hacen las mujeres y que no ha sido reconocido, tiene que ver con estas manos que trabajan y tiene que ver, por ejemplo, con el tejer, con esto que ha sido considerado, pues, la artesanía, ¿no? La artesanía, y que es un trabajo que ha sido, ay, perdón, lo del LGBT me faltó, pero más al final lo voy a responder, perdón, porque me acabo de acordar de la tercera intervención, disculpa. Bueno, regreso acá. El acto de tejer, que significa el trabajo que, de hecho, nuestro país es riquísimo en este tipo de expresiones. Tenemos un trabajo artesanal, y voy a decir artesanal, aunque en algún momento tendríamos que empezar a tener otras designaciones para este trabajo creador y este trabajo que implica inclusive un contar historias a través del tejido y que implica también una cuestión de tejer la propia vida, la que queremos que sea tejida desde nuestras propias manos, desde la labor que eso implica, y que precisamente es una de las tareas, ¿no?, que ha quedado como, pues lo hacen las mujeres, y casi siempre es las mujeres indígenas, y además hasta les regateamos, ¿no? O sea, esta parte de infravalorar un trabajo que conlleva todo un proceso creador, un proceso de mucha labor, y que pues no es parte de la historia, ¿no?, del arte hegemónico, por decirlo así, pero que actualmente encontramos precisamente en este tejer, en este bordar, formas también en que podemos decir cosas, y esto sin ser esencialistas, porque no se trata de eso, sino de recuperar esas tareas que han quedado dadas a las mujeres, volver a decir, y en esos espacios del bordado, del tejido, poder decir cosas que las mujeres necesitamos seguir diciendo y que ojalá más bien no hubiera ya necesidad de decirlas porque no existieran. Entonces, por ejemplo, el bordado es una forma de reinventarnos, de volvernos a reivindicar, ¿no? Y que está presente como una forma actualmente de protesta, pero también encontramos cosas tan maravillosas, tan verdaderamente impresionantes y obvio, poco valoradas, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas a las que habría que volver a revisar, ¿no? Y esto tiene un antecedente que si lo revisamos en lo que es la llamada arqueología feminista, con pensar en que no fue quizá ni siquiera, o a la par más bien, de estos registros de las pinturas rupestres, estaba también otro trabajo que era el tejido, que era el conocimiento de las fibras vegetales y poder hacer tejidos y ornamentos, y esto nos habla justamente de ya un trabajo que algunas de estas autoras consideran que era femenino, ¿no? Y que, bueno, pues implica todo un proceso. Otro es lo que se ha llamado el patrimonio cultural inmaterial, toda esta parte que pues no se puede tan fácilmente registrar. Bueno, ahí puse los tacos porque creo que la alimentación también tendría que ser un arte que es intangible, que es cultural y que en muchos casos ha quedado precisamente destinado, ¿no?, en este rol de género. La cocina pareciera, ahí es el lugar de las mujeres, pero este es el lugar en el que se da el proceso creador también, en el que hay también toda una tradición, toda una riqueza creadora que tendría que igual, ¿no?, ser resignificada en el sentido de culturalmente lo que enriquece. Pero aquí también hay otra cuestión que hace ver precisamente la UNESCO cuando establecen esta cuestión del patrimonio cultural inmaterial y lo que implica si no se tiene una perspectiva de género. ¿Por qué? Porque cuando se establecen, ¿no?, estos patrimonios culturales, por ejemplo, los grandes monumentos, ¿no?, las grandes obras, como las grandes obras arquitectónicas o los grandes espacios de arte, hay una cuestión real, que cuando se proclama, por ejemplo, un pueblo mágico o un espacio
valuado precisamente como patrimonio de la humanidad, habría que ver cómo estas comunidades que viven allí les cambia la vida, son transformadas, son tratadas, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando tú estableces un patrimonio cultural inmaterial, habría que ver que hay espacios que siguen siendo relegados. Las mujeres, por ejemplo, hay lugares a los que las mujeres y los niños no pueden ir, porque son lugares sagrados exclusivamente para los hombres. ¿Cómo va a cambiar este tipo de cosas cuando estableces un patrimonio o un monumento como patrimonio de la humanidad? ¿Cómo va a cambiar, por ejemplo, si tú estableces, mira, este es un arte que hacen específicamente las mujeres? Considerar que si no se tiene la perspectiva de género, estas mujeres puede ser que no terminen beneficiadas. A lo mejor significa que van a requerir más trabajo, que no va a ser reconocido su trabajo como tal, que va a implicar que los tratos o las condiciones no necesariamente mejoren para ellas. Entonces, son elementos importantes que no forman parte de la documentación del gran arte, pero que tendrían que recuperarse. Por ejemplo, en México, creo que solamente los voladores de Papantla son parte de este patrimonio. Cuando dije, tenemos muchísimas otras cosas, ¿cuánto tiempo les llevaría registrar todo lo que tenemos por dar como patrimonio? Pero sí considerar que si no se cuenta con una perspectiva de género, los habitantes y las mujeres, por ejemplo, que hacen este tipo de actividades podrían terminar teniendo una doble injusticia, no solamente en sus actividades, sino en las sobrecargas que implicaría estas nuevas tareas, pero que sin duda es necesario recuperar, ¿no? A propósito de estas haceres y de la diapositiva anterior, que tenía que ver con el bordado y demás, me llamó la atención y no quise dejar de ponerlo, precisamente esas representaciones de las Venus, que bueno, pues nos hablan precisamente de un momento, algunos dirán que es un momento previo al patriarcado. Se podría cuestionar si hubo matriarcado. Yo diría que no, porque tendríamos que sustentar, y es un trabajo que todavía habría tarea pendiente de hacer, que se está haciendo, pero que creo que hace falta profundizar más en ello. Pero bueno, por lo menos en estos momentos en los que van a surgir las Venus en diferentes lugares, y que además inclusive el término de Venus también ha sido cuestionado para decir estatuillas femeninas, porque Venus ya tiene una connotación que probablemente no sea la más adecuada. Pero bueno, aquí me interesaba cómo hay una posibilidad de pensar que estas estatuillas pudieron haber sido inclusive hechas por las mismas mujeres. Y eso quiere decir que cuando documentamos el arte, pues mucho del trabajo no tendríamos que atribuírselo siempre y de suyo a los hombres, sino también rastrear en el trabajo femenino en el neolítico, por ejemplo, ¿no? O sea, que mucho del trabajo que se hacía también era femenino. Y bueno, entramos ya con esto, digamos, a la última parte de esta exposición, que tiene que ver con el cuerpo. Esta imagen que es de Bárbara Kruger, que nos dice precisamente que tu cuerpo es un campo de batalla, y que a partir de los movimientos feministas de los 70s y sobre todo de los 80s, vamos a encontrar precisamente como una forma del arte en donde las mujeres están manifestando, cuestionando y tomando una posición política sobre, bueno, que es el feminismo a través del arte. Es el cuerpo el que juega un papel importante, que es no solamente ya verlo, pues, como esa cosa representada, sino ser como el mismo agente, ¿no? Que dice, que protesta, que cuestiona, de tal manera que el cuerpo se vuelve precisamente ese lienzo, ese mismo arte, ¿no? Que está diciéndonos. Y en ese sentido, por ejemplo, puse estas imágenes porque es interesante ver que la danza
es un espacio en donde la apropiación del cuerpo de la mujer está presente ya desde tiempos muy remotos, pero actualmente, y me hizo pensar en las manifestaciones feministas de hace un par de años, en donde con danza precisamente se hacía protesta, porque precisamente el cuerpo es la forma en la que se expone, en la que se quiere provocar y llegar a decir, este cuerpo es mío. Y sobre este cuerpo es mío, yo decido, yo protesto y yo denuncio. Y entonces, bueno, puse 4 casos, hay muchos más, es injusto omitir algunos, pero es por nada más ejemplificar. Quizá uno de los casos más, más conocidos sea el performance, que precisamente el performance tiene de suyo esta idea de provocación en donde el cuerpo escenifica y presenta a través de situaciones la misma denuncia, ¿no? Y el caso de Marina Abramovic, precisamente en donde ella en los años 70 se presenta en un lugar para estar allí en el museo durante 8 horas expuesta y ver cómo los demás son capaces de transgredirla, de violentar un cuerpo que parece indefenso. Entonces, este performance que hace Marina Abramovic, que precisamente muestra la violencia en el espectador, que no se convierte nada más en espectador, sino parte de esta intervención. Y bueno, como parte, digamos, aquí también me voy a permitir leer porque son algunos datos y no quiero no decirlos, que tienen que ver con cómo las artistas feministas, además de los bordados que han hecho y de los tejidos como formas de protesta, encontramos también en esta parte del performance, del happening, de las intervenciones en los espacios públicos precisamente para quitarle esta idea de sacralidad que ha tenido la Galería para el Arte, sino llevarlo al espacio público y en el cual, digamos, las feministas de los 70s empiezan a hacerlo de otros modos y yo puse aquí 3 ejemplos de mujeres mexicanas que precisamente en los años 70 en México se va a dar un movimiento que son los no grupos, que son grupos que van a organizarse en colectivos para tratar temas desde el arte. Ahí quizá empezaría a crearse también en los años 70, así como el movimiento feminista, los performances o las intervenciones con relación a la pregunta de la tercera intervención que dejé pendiente, las intervenciones que tienen que ver con el movimiento LGBT, o sea, con esas intervenciones de transformar y de cuestionar los condicionamientos, ¿no? Entonces ahí encontramos algunos trabajos interesantes. Yo me centré específicamente en las mujeres, pero también hay trabajos de colectivos masculinos, cuestionando la propia masculinidad, cuestionando las propias, la propia heterosexualidad y reivindicando precisamente también otras diversidades, ¿no? Pero bueno, yo me centré en estos que son los grupos que pasan de los 70s, de ser los grupos que son colectivos, a los de los 80s, que ya son grupos en México que tienen ya una visión feminista y que estarían como máximas representantes Mónica Mayer y Maris Bustamante. Y que bueno, ellas forman un grupo de artistas que se llaman precisamente polvo de gallina vieja, en esta idea de que las mujeres son brujas y que para limpiarse de malas vibras. Entonces, bueno, ellas forman este grupo y hacen algunas intervenciones, como se solicita esposa, madre por un día, o la de 15 años. Y lo que están cuestionando es precisamente todos estos dispositivos, estos rituales en los que se le demanda a la mujer desde formas de iniciación y roles que deben de seguir, y ellas los cuestionan pues a través del performance. No podía omitir a Rocío Bolívar, la congelada de uva,
que es también una performancer muy transgresora y que nos ha provocado a cuestionarnos precisamente con su propio cuerpo este tipo de cuestionamientos. Entonces, bueno, pues aquí tenemos otras formas en que las mujeres están a través del arte tomando una postura y cuestionando una serie de cuestiones sobre lo que se nos ha dado como género. Y no podría omitir la intervención urbana, ¿no? Lo que actualmente se hace en las calles, que bueno, es precisamente con los stickers poner en las imágenes algunos espacios en los que se dice precisamente, se está dando voz precisamente a lo que nos está inquietando y que tiene que ver con los problemas venidos a denunciarse en los últimos años, sobre todo acá en México. Entonces, esto sería intervenciones urbanas que tienen precisamente este propósito, que sean llamados también arte, porque también hay todo un trabajo de creatividad, de organización y de nuevos lenguajes, ¿no? Y bueno, decirlo, o sea, en los últimos años han habido, el hip hop, como mucho de la música, es también espacios masculinos, ¿no? Espacios en los que las mujeres que han hecho, inclusive compositoras, cantantes y demás, dentro del mismo discurso masculino, ¿no? Dentro del mismo discurso para poder ser aceptadas en esos ámbitos. Y uno de ellos que es también muy, muy cerrado en el sentido de no permitir a las mujeres ha sido el hip hop, y es precisamente ahí también donde encontramos un medio que han encontrado las mujeres latinoamericanas sobre todo, o iberoamericanas, porque también en España tenemos muchas mujeres que están alzando la voz a través de estos medios para poder denunciar la violencia a la que las mujeres están siendo expuestas y que está siendo importante continuar señalando, y que bueno, pues nos parece y me parece a mí que en esta revisión, en esta breve revisión que hice, que en los 2 últimos años se ha incrementado este tipo de trabajos, este tipo de producción, este tipo de denuncias a través de la voz de las mujeres. Porque de una cosa creo que estamos todas seguras, es que esa voz ya no se puede silenciar. Y bueno, con eso, pues, y con esta imagen que precisamente es el cambio, quizá muy radical, que sería la imagen primera de la cabeza de Medusa, ¿no? Perseo cortando la cabeza de Medusa, transfigurar y transvalorar justamente esos cambios. Esta estatua o esta escultura más bien que hizo Garbati de Medusa del 2008, y que también fue cuestionada porque ahí pone a la inversa, ¿no? El significado, pero que en todo caso son formas de ir respondiendo a cómo cambiar, cómo protestar y cómo transformar todas estas relaciones que terminan siendo una injusticia, y que creo que el arte, desde la creatividad, nos puede dar muchísimas vías para transformar mucha de la realidad que pues no nos gusta, y que considero es momento de darle una transformación. Entonces, bueno, hasta aquí esta pequeña revisión, y les agradezco mucho. Ahora sí, si hay algunas otras preguntas. Sí, muchas gracias, Paula. Tenemos algunos comentarios. Fátima Valerio pregunta: ¿la iconoclasia que se lleva a cabo en el feminismo actual entonces cuenta como parte artística de alguna manera del arte? Lo pregunto porque, por lo que he entendido, cumple con el expresar y manifestar, denunciar. Y aunque no es tan complejo como el tejer, está haciendo modificación a obras de arte, monumentos, arquitecturas, etc. Proyecto Verde Huixquilucan pregunta: ¿el arte es reflejo de la sociedad o la sociedad es el reflejo del arte? Y Johnny pregunta si los tendederos serían una expresión de arte. Ajá. Miren, lo primero precisamente es
que la primera postura es cuestionar lo que se ha denominado arte. O sea, ¿quién clasifica algo de arte y quién clasifica algo como no arte? Ya de entrada, sería ese el primer cuestionamiento que hace, por ejemplo, Griselda Pollock y bueno, sobre todo Nosli, ¿no? En ese sentido de decir, ¿quién dice que esto es arte y quién no es arte? Nos damos cuenta que hay toda una tradición, ¿no? Que tiene que ver precisamente con todo un dominio masculino, que aunque hay mecenas femeninas, mujeres que financian, por ejemplo, pero el discurso y la aprobación al final de cuentas sigue siendo en esta tradición. Entonces definen qué es arte y qué no es arte. Y claro que hay todo un trabajo sobre lo que debe ser. El arte contemporáneo tiene de suyo haber justamente puesto en cuestión lo que se ha decidido como arte, ¿no? De tal manera que el arte contemporáneo pareciera que es el antiarte. Pero en esta provocación, por ejemplo, Duchamp, ¿no? Cuando le hace los bigotes a la Mona Lisa, ¿está haciendo o no está haciendo arte? Está haciendo arte porque está trascendiendo a través de una postura y a través de una provocación estética. ¿Quién decide o no qué es el arte? Sería entonces la primera pregunta. Que si lleva academia, que si no lleva academia, son cuestiones que justo hay que cuestionar. Podríamos decir en todo caso si la intervención, el performance son arte. La cuestión es quién lo va a dictaminar. Entonces, podríamos valorarlo igual, es que es la cuestión y que nos lleva a la siguiente intervención, la facultad social del arte. Por ejemplo, si el arte refleja la realidad, sí y no, porque no solamente está el arte realista o naturalista, está el arte también que tiene que ver con lo fantástico, con los deseos, con precisamente lo que no es, ¿no? El surrealismo, etcétera, pues no son en el sentido estricto de presentarnos la realidad tal cual, pero toma de la realidad para transfigurar, para poder modelar, para poder crear. Entonces hay elementos de la realidad que terminan, ¿no? Jugando en el arte. En ese sentido, pues el arte toma de la realidad y la transforma. Pero no necesariamente, porque entonces le estamos dando una tarea de más al arte, es que el arte incide en su sociedad. ¿Por qué? Porque no necesariamente esa es la tarea del arte. El arte tiene que ver con una expresión estética, con una expresión sensible, que a veces puede ser política, que a veces puede ser pedagógica, que a veces puede incidir moralmente, ¿no? Al poner en cuestión algunas cosas. Pero no le pidamos a más de lo que es. ¿Que lo puede haber? Sí. En el caso del arte feminista, sí, porque precisamente el feminismo tiene de suyo ser una postura política. O sea, hay una teoría, pero es una teoría con acción. Entonces, el arte feminista sí tiene también esa cuestión de postura con acción. Y en ese sentido, las intervenciones y los performances son una muestra. Que si son valorados o no, bueno, también hay toda una historia del arte que terminará por decir si trascienden, si tienen una universalidad, etcétera, y ya será una cuestión no de nuestro tiempo, sino de revisión posterior. Pero algo puede hacer el arte o algo puede hacer el arte en la sociedad, pues sí, porque ya lo vimos que está reflejando o la realidad o los deseos, y los deseos al final de cuentas también hablan de su momento histórico. Entonces, pues eso, darle otro significado, replantearnos cosas, revalorar, porque yo puse las intervenciones urbanas precisamente como arte, porque si no volvemos a caer en el hecho de que entonces las tejedoras, las bordadoras, las mujeres que hacen artesanía, entonces no hacen arte, solamente porque es algo que se replica, que se reproduce. Hay un valor estético, hay un valor creador, y eso es al final de cuentas lo que tendríamos que empezar a reflexionar. Entonces, pues
hay que volver a reconstruir muchas cosas, a deconstruir muchas cuestiones de lo que hemos aprendido por arte, para que precisamente sea un espacio donde la voz, la expresión de las mujeres tenga lugar. Pues esas serían las respuestas, no sé, sí. Sí, tenemos otro bloque de preguntas. David C. pregunta, ¿en qué consiste la congelada de uvas? Vi en la imagen, pero no sé en qué consiste. Posteriormente, Alfredo C. comenta, Lorena Wolfer hizo distintas espectaculares en contra de la violencia de género y mensajes de publicidad. Tal vez sería bueno retomar estas cuestiones para erradicar la violencia que tenemos en nuestros días. Posteriormente, Liz V. dice, el vacío de mujeres que ganan premios Nobel de Literatura o premios Pulitzer es un ejemplo de la inequidad de género. Regularmente aparecen obras de arte relacionadas con los varones o la visión de las mujeres desde los varones. Ojalá y estas pláticas nos hagan cambiar de situación. Bueno, a ver, la primera, el trabajo de Rocío Bolívar y por qué fue llamada la congelada de uva. Digo, la presentación no me permite ampliar la imagen de ella, pero ella inclusive se pone unos hilos y está tensando su rostro allí. O sea, ella, su propio cuerpo lo hace un lienzo y es lo que hacen muchas performances, que hacen lienzos o que se hacen cosas en el cuerpo como una forma de denuncia y de protesta. Pero lo de la congelada de uva, bueno, es una cuestión de que en algún momento ya se mete en sus genitales una congelada de uva. Entonces, a partir de en ese performance que hace, se queda pues ese sobrenombre, por decirlo así, ¿no? Porque hizo un performance en el cual ella interviene su cuerpo metiéndose una congelada de uva en la vagina. Por eso se le llamó así. Y bueno, así como dar más precisión a esa información, no la tengo a la mano y desconozco mucho de ella, pero me llama la atención porque además, bueno, pues es una de las performances más provocadoras, digamos. Y bueno, eso es en cuanto a la primera pregunta. La otra, yo creo que hay muchas, o sea, por eso yo decía que sería una injusticia enlistarlas. Es tan injusto como mencionar pocas, pero que solamente iba a hacer referencia a algunas de ellas, pero hay muchas artistas que están trabajando a través del performance y de las intervenciones para precisamente hacer ver la cuestión de la violencia y con eso, pues interpelar al, al espectador, ¿no? Que muchas veces no se queda como espectador, porque parte también del performance es involucrar, ¿no? Como una forma de generar conciencia. Y con relación a las escritoras pasa algo interesante. Decía Rosario Castellanos, y creo que tiene razón, cuando yo hablaba de las mujeres artistas y pintoras, la verdad es que hay artes que son más difíciles, hay menos acceso que otros. Y decía Rosario Castellanos que para el acto de escribir era uno de los actos que teníamos más acceso porque, bueno, pues un papel y una pluma es más fácil de tener que el lienzo y las pinturas. Pero bueno, la cuestión aquí también implica que volvemos a ser selectivos porque no todas las mujeres no en toda la historia han tenido acceso, por ejemplo, a los estudios, a poder tener estar dentro de las escuelas. O sea, eso es muy, muy reciente, ¿no? O sea, aunque, por ejemplo, en la Edad Media, ¿no? Por decirlo así, en el medioevo, las mujeres podían estar en las abadías y tener acceso a textos y demás, pues lo cierto es que hasta hace muy poco realmente las mujeres pueden ingresar a las universidades. Hasta hace muy poco las mujeres pueden dejar el analfabetismo, pero aún hay mucha tarea por hacer. O sea, la mayoría de las mujeres tienen pocos accesos a las escuelas o a terminar.
los estudios básicos. En muchas poblaciones solamente tienen los estudios, la escuela básica, ¿no? Entonces, pues como les enseñaba yo al principio, los accesos para poder aprender, para poder tener recursos son muy reducidos. Entonces tendríamos que empezar por ese primer filtro que es que las mujeres tengan acceso a la educación en todos los escaños, en todas las clases sociales, en todos los espacios geográficos. Y después de eso, pues todo lo que ya vimos, ¿no? Que implica el que no se le demande a la mujer, que la mujer tiene que ser feliz teniendo matrimonio y teniendo hijos. ¿Para qué? Para que se puedan dedicar a otras cosas o tener el apoyo, ¿no? Estas redes de apoyo para que puedan tener también posibilidades a tener y dedicarse a sus actividades creadoras, ¿no? Entonces ya de entrada por eso lo va haciendo difícil y obvio, va a ser más difícil por la selección, como bien dice la intervención, que es el hecho de que cuando se trata de seleccionar, pues puede que haya criterios evidentemente de género para considerar unas obras sobre otras. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, pues cuando no es el nombre el que te lleve a juzgar una obra como tal, ¿no? Y la otra es lo que se cuenta en esas historias, o sea, qué se cuenta, qué se narra, y eso es interesante ver cómo también actualmente hay un auge, ¿no? De espacios creadores donde cada vez las mujeres empiezan a escribir sus propias historias y cómo quieren ser también contadas. Entonces, pues yo creo que es una tarea que hay por hacer y ya se está haciendo y hay que continuarla y hay la necesidad de continuarla. Pero sí, la literatura yo creo es una de las formas más accesibles, ¿no? Escribir es más fácil que pintar en el sentido de los recursos, pero si no hay educación y no hay esos recursos, por muy fácil que sea, va a terminar siendo imposible. Entonces, por eso el feminismo no nada más aboga por los espacios de las mujeres en general, sino que también los espacios donde no se pueden desarrollar las mujeres, los espacios en los que hay desventajas, porque ahorita en esta revisión podemos ver evidentemente que hubo mujeres que sí pudieron, ¿por qué? Porque eran quizá mujeres europeas de una cierta clase social, pero estamos viendo que también hay otras mujeres con otras condiciones sociales, culturales y económicas a las que les cuesta mucho más tener lo menos. Entonces, la lucha feminista también tiene que ver precisamente con incluir las problemáticas de todas las mujeres y sus diversas necesidades. Pues eso. No sé si he respondido. Sí, gracias. Tenemos otras 3 preguntas. Ramón J. pregunta, ¿existe arte latinoamericano o decolonial en donde se ejemplifique y problematicen estos problemas de marginación hacia la mujer? Posteriormente, Sergio pregunta, ¿el arte objeto erótico suele terminar denigrando a la mujer o es un recurso del cual se sigue cosificando a ella? Y finalmente, Carmen Juárez pregunta, el tema del tema de bordados de feminicidios y desaparecidos es muy fuerte. Qué pena que se tenga que llegar a este tipo de expresión para exigir justicia. También van de la mano. No podría ahorita dar datos o información. Creo que como compromiso de ponente tendría que decir que tanto ignoro, pero sé que hay trabajo, sobre todo en los estudios decoloniales, que precisamente tienen que ver con esto, tienen que ver, por ejemplo, con la recuperación de los trabajos que hacen las mujeres en comunidades, y que tiene que ver precisamente con cambiar el valor, ¿no? Lo que venía diciendo cuando hablé del bordado y de los tejidos, de cambiar el valor que se le da a una obra de arte, de por qué considerar que una obra de arte que está en un museo es más valiosa que la que está expuesta en la calle donde pasan los turistas, ¿no? Y que son los tejidos y son los bordados de las mujeres, o sea, y que inclusive, pues estos escándalos de las marcas de ropa que se han apropiado de este tipo de bordados, con total descaro,
y que, ¿por qué? Porque nosotros que estamos acá no los valoramos, ¿no? Y que vaya, tienen que venir de afuera y despojar, o sea, apropiárselos para que realmente entonces tengan un cierto valor, ¿no? Ese es el trabajo precisamente, mirar a Latinoamérica, mirar a nuestras comunidades, mirar otras cosas que han quedado al margen para darles un nuevo valor. Y a veces, bueno, pues si nosotros no empezamos, ¿no? O sea, regateando a nuestras artistas que hacen esos tejidos, pues todo se queda en discurso. Pero hay un trabajo, vuelvo a repetir, desconozco referencias como para darlas en este momento, pero creo que es un aporte importante lo que están haciendo los estudios decoloniales para volver a mirar los ojos en lo que no se considera lo artístico, ¿no? La segunda pregunta creo que no la registré bien. Si me la puedes nada más. Sí, era sobre arte objeto erótico. El ¿Por qué no es, erotismo. Sí. no es un objeto? Porque primero, no es que el cuerpo se vuelva un objeto, porque si bien es el medio y es el mensaje, es también la forma de denuncia, porque como es un performance, el espectador también es parte de ello, ¿no? Y con eso se compromete al espectador también. Por ejemplo, ahorita que estoy viendo esta imagen de Marina Abramovic, ¿no? En donde algunos porque había una mesa y habían diferentes artículos y entonces no falta el que le pone a lo mejor la flor, pero hubo alguien que le apuntó con una pistola, ¿no? Que fue ahí cuando, o sea, a ver qué está pasando, ¿no? Pero hubo quienes la desnudaron, le rayaron. No es el cuerpo como un objeto nada más, sino como la propia denuncia. O sea, es caer en una provocación y no se vuelve exactamente una cosificación porque no está para ser contemplado, nada más. Está para que tú formes parte de esa denuncia, para que puedas decir alto, para que también como espectador no te sientas una parte pasiva. Entonces el cuerpo no se vuelve nada más otra vez un objeto y se vuelve porque no está para hacer deleite del espectador. De hecho, los performers no buscan precisamente como en las obras de arte en donde se representan mujeres para representar el icono de la belleza o los cánones de lo deseable o provocar lo erótico. Más bien lo ponen en tela de juicio. Más bien la emoción que buscan provocar no es exactamente esa, no es la del deleite del espectador, no es la de la complacencia al espectador, sino más bien es lo contrario, que el espectador se dé cuenta que forma parte y que es cómplice del problema. Entonces, sí es completamente un cambio de significado del cuerpo. Y bueno, yo diría justo de la cuerpa, ¿no? O sea, de darle una apropiación a que ahora se ha puesto, que es justamente la cuerpa, mi totalidad y lo que ha sido utilizado, vejado, ¿no? Reducido, cosificado, ahora es mío. Y como es mi cuerpo, yo lo denuncio. Entonces, creo que podría correrse el riesgo si no provocas a que el espectador se dé cuenta que no le está agradando, y no le está agradando porque esa es la realidad que se está denunciando. Y, en cuanto a la tercera intervención, sí es muy triste y muy doloroso. Y creo que esto tiene que ver con que precisamente cuando una mujer no está, la ausencia cae en las familias. O sea, no es nada más que duela una ausencia, duele la ausencia porque es la ausencia en el espíritu familiar. Cuando hay una desaparecida, quienes lloran somos todos y somos todas. Y los bordados son las formas comunales en las que se cuentan historias, en las que se reúnen y se han reunido las mujeres para contar también. Entonces, sí es muy triste
que sea de esa forma en la que se ha tratado de mantener en la memoria lo que otros han querido que se haga olvido. Entonces, pues nada, creo que es una forma de curar también, ¿no? Porque lo cierto es que estas ausencias dañan y rasgan la existencia de quienes quedan, ¿no? Y muchas veces estas formas de tejer, de bordar, son formas de reconstruir, de sanar, de curar, de volver a tejer la vida, ¿no? Con todo el dolor que eso implica, y a la vez se vuelven justo una forma de denuncia. Ojalá que lleguemos a abordar y que se lleguen a abordar no a partir de esas ausencias, sino de un pasado doloroso, pero que ya no sea presente. Creo que eso sería lo más deseable, pero mientras no seguirá más que seguir bordando, seguir denunciando y seguir buscando a cada quien con los medios que tiene, las formas de decir, ya basta. ¿Alguna otra? Sí, hay muchos comentarios y agradecimientos, bien justo omitir a algunas de las personas que están felicitando por la charla. Y simplemente pues saber si quisieras en este caso mencionar algo más con toda esta exploración que nos has brindado y compartido de las distintas formas de visibilizar a la mujer desde otras miradas, pero también desde sí mismas. Estas distintas manifestaciones artísticas donde se plasma toda esta historia del ser humano, de la mujer, de su encuentro, y ante estas situaciones coyunturales en las cuales estamos de género, de exigencia, reivindicación de los derechos, de la igualdad, de la visibilización, pues qué importante es el arte y como mencionas, ¿no? Creo que estas últimas expresiones muestran lo doliente que estamos como y la búsqueda de justicia que tenemos con eso, que desde el arte están tratando en este caso de sanar, pero también nos están llevando a reflexionar sobre nuestro papel, no meramente como espectadores, sino nos deben de llevar a la acción. Entonces, no sé si, para que no sea un cierre tan abrupto, con esa pregunta, si quisieras decir algo más a los y les que nos acompañen en esta sesión. Sí, sí, precisamente cuando tú dices, bueno, de una forma tan abrupta, creo que hay dos aspectos que bueno, ahora que hice esta presentación, ¿no? Sobre la intervención urbana, que bueno, pues no sé, nos viene y nos remite a las protestas y a las manifestaciones urbanas de los últimos años en Iberoamérica y sobre todo en México. Y precisamente tiene que ver y tiene que leerse de esa manera. Primero, que el espacio privado había sido a donde nos habían remitido a las mujeres históricamente. Y que ese espacio, que bueno, ahora por pandemia pareciera que pues nos han obligado a todos, pero que al final de cuentas ha sido un espacio que en las mujeres ha pegado todavía más por todas las condiciones, ¿no? De los cuidados, de llevar y liar con trabajo, etcétera. Y que no, y que termina hasta siendo inclusive, teniendo ahí una exposición todavía también de la violencia al interior en el espacio privado. Entonces, el espacio privado es nuestro, pero también el público. Y es estas manifestaciones que pueden haber incomodado, que pueden haber provocado muchísimas discusiones, que generan polémica, pero lo que está reivindicando es históricamente nuestro espacio, ¿sí? Hay una deuda ahí con el espacio público, y el espacio público también nos pertenece. Y en ese espacio público, que es donde se toman las decisiones, también las mujeres deben de jugar. Ahí es también el lugar de nosotras. Y debe ser un espacio también de seguridad, que precisamente es la razón por la que pareciera que hay un regresarse al espacio privado, que pareciera que es el más seguro,
El espacio, la calle, que también nos pertenece, debe ser el espacio de seguridad en las mujeres. Entonces, por eso esa expresión que puede parecer muy violenta, pero que al final de cuentas es esa provocación al espectador para que el espectador reaccione. Entonces, la idea es pasar evidentemente a otras formas de expresión, ¿sí? Que sean también de reinvención, de otras formas de mundos posibles, de otras formas de pensarnos ya no desde el género, no desde hombres y mujeres, sino desde seres humanos, porque eso al final de cuentas es lo que deseamos todas y todas y todes. O sea, un mundo en donde quepamos todas y todos, donde no sean las diferencias las que nos hagan vivir situaciones injustas. Y esa es la voz del arte y del arte feminista. Entonces, claro, hay mucho por hacer. Estos son, digamos, las formas, las nuevas formas, ¿no? Por decirlo ya de unos años para acá, de expresión, pero justamente, y eso es lo interesante del arte, que como es el espacio creador, habrán muchas otras formas para decir las cosas. Y que ojalá esas cosas que se tengan que decir no sean ya desde la rabia, que no sean desde el enojo, porque no haya cosas para enojarnos, no haya situaciones para tener rabia. O sea, que hayan situaciones para que verdaderamente tengamos seres humanos felices, alegres, contentos. Pero no se va a lograr si no tenemos una sociedad justa, que respete las diferencias y que respete la integridad de todas, de todes y de todos. Mientras, pues seguirán habiendo expresiones así. Pues gracias. Pues muchas gracias, Paola, por esta interesante exposición. Podemos ver desde otra perspectiva también la cuestión del y con esto último que mencioné, y artivismo, como el arte se vuelve como activismo desde el feminismo, y las siguiente exposición nos explicarán el feminismo desde estas expresiones artísticas como activistas, en esta situación que dejó, en esta situación que menciona en este caso Paola Zamora. A nombre del Programa Universitario de Bioética, agradecemos a cada una y uno de ustedes que nos ha estado acompañando en esta sesión. Les deseamos una feliz tarde y nos vemos el próximo lunes. Gracias.